Después del torneo del Rey Novato de Oriente, los siguientes meses de Hippo parecían estar completamente dedicados a su rehabilitación por aquella lesión que tuvo en esa pelea ante Mashiba. Sin embargo, la aparición de un peleador llamado Takeshi Sendo, que era el ganador del torneo del Rey Novato de Occidente, cambió por completo los planes. Es así como se da esta pelea de dos boxeadores que son una calca uno del otro. Por ello, hoy, y siguiendo con Hajime no Ippo, vamos a hablar de la pelea por el título de Rey Novato de Japón entre Ippo Makanaochi y Takeshi Sendo. Una cosa antes de empezar, sé que no he subido el video pendiente que tengo de Blue Lock, pero al final les explicaré con más detalle qué fue lo que pasó. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Sendo está desesperado por medirse a alguien con su fuerza, alguien que esté dispuesto a intercambiar golpes. Desde aquí podemos ver el entusiasmo y la pasión que tiene por el boxeo. Esto resalta aún más cuando se entera que Ippo no podrá pelear contra él, pues acto seguido va al gimnasio Kamogawa a confrontarlo, donde vemos que a pesar de tener estilos parecidos como boxeadores, sus personalidades son completamente distintas. Sendo se presenta como el Rey Novato Occidental, exactamente el mismo título que Ippo consiguió pero en la otra región. Es así como nos enteramos que se le conoce como el Rocky de Ananiwa, pero no es por este Rocky, sino por este, Rocky Marciano, el único campeón de peso pesado que se retiró invicto. Ahora, el apodo de Sendo viene de esa predilección que tiene por enfrentarse a oponentes que priorizan la fuerza en lugar de la técnica, pues ese era el estilo de Rocky Marciano. Sendo, al enterarse de la lesión de Ippo, por muy decepcionado que esté, termina por aceptarlo, pero esa pasión que desprende por el boxeo termina por contagiar a Ippo, quien por la noche se pone a investigarlo. Es ahí donde se da cuenta de lo parecidos que son como boxeadores, y ahí entiende el entusiasmo que Sendo tenía por esa pelea, pues ese característico poder destructivo era algo a lo que nunca se había enfrentado. Después del sparring entre Takamura y Sendo, Ippo por fin entiende del todo a su rival, entiende la perspectiva que tiene sobre pelear. No importa qué tanta sea la diferencia entre los oponentes, Sendo solo quiere ganar contra rivales fuertes, sin importar la desventaja, pues esas victorias son inigualables. A partir de este momento, Ippo está bastante inquieto con que dicha pelea no se lleve a cabo. Por ello, en este punto es donde lo vemos más apasionado que nunca, y empieza a buscar doctores para encontrar un método más rápido de recuperación y poder tener esa pelea. Makanaochi encuentra un doctor, o mejor dicho una doctora, que provoca los instintos más primitivos de este cabrón. El punto es que hay un método que, aunque es un tanto riesgoso, es posible acelerar su recuperación. Eso sí, sin importar que pueda terminar el tratamiento, necesitará anestesia en su puño para poder pelear, por supuesto, y pues está seguro de pasar por todo esto con el fin de pelear contra ese boxeador que es tan parecido a él. Es aquí donde empieza la recuperación. No obstante, cuando Yagi y Kamogawa se enteran de su decisión, no están para nada de acuerdo. Más allá de la autorización de la doctora, creen que a largo plazo puede perjudicar su carrera. Dada la necedad de Makanaochi, Kamogawa no tiene más remedio que aceptar la elección del chico. Después de todo, es su carrera lo que está en juego, y él es el único que puede decidir en ella, por lo que deciden ayudarlo y prepararlo para la pelea, no sin antes dejarle claras las posibles consecuencias de su decisión. Por otro lado, vemos a Sendo, quien llegó un tanto desmotivado de su viaje a Tokio, no solo por la noticia de Ippo, además la superioridad de Takamura lo hizo pensar que aún tiene mucho por mejorar. Recibe un paquete que tenía las cosas que olvidó en Tokio, pero sobre todo tenía una nota donde Ippo le confirmaba que sí pelearía contra él. Gracias a esto, sus ánimos se van a las nubes y decide prepararse para ese combate que había esperado tanto. Dentro de estos momentos podemos percibir algo en Sendo. Es el orgullo de su ciudad, es el ídolo y la esperanza para muchos niños y es respetado por los adultos por su dedicación y pasión al deporte. Básicamente, es la estrella de Ananiwa, y como tal, aceptaba ese título, ya que había una ciudad a la que tenía que enorgullecer. Conforme se va acercando a la fecha del combate, Ippo tiene que empezar su entrenamiento dentro del ring. Tenía que recuperar el instinto para el combate, pero sobre todo tomar confianza en su puño derecho después de la lesión. Esto me parece interesante, ya que nos muestra lo importante que es el estado mental dentro del deporte, y sobre todo en la recuperación de las lesiones, pues como he comentado en otros videos, no específicamente de Ippo, este conflicto es muy común entre los deportistas. Después de una larga lesión, lo más difícil es confiar en que tu cuerpo está preparado para volver a lo que era antes. Es obvio que es algo complicado, pues va mucho más allá de que la recuperación física esté completada. El miedo a recaer, la incertidumbre de saber si estás de verdad al 100% recuperado, son pensamientos que atacan la mente del deportista y muchas veces eso es lo que termina por afectar el rendimiento. Y de hecho, toda esta situación nos la muestran en el primer sparring de Ippo previo al combate. Cuando esto sucede, es verdad que Ippo no estaba totalmente recuperado, pero estaba en condiciones de pelear. Takamura es quien se da cuenta de lo que le pasa, por lo que dan por terminado el sparring. Kamogawa busca que el chico tome confianza y comience a entrenar con él, pero esto no da resultados, y por ello decide que no pelearán, pues Ippo no estaba en condiciones de hacerlo, o al menos eso parecía.
pelea. Gracias a una experiencia previa de Takamura, Kamogawa toma la decisión de seguir adelante, pero si ve que es incapaz de golpear con su mano derecha, se retirarán. El día de la pelea ha llegado, todo el público está del lado de Sendo, y el Rocky de Naniwa había tenido su mejor preparación para una pelea. Está en un estado físico impecable, y no es para menos, teniendo en cuenta lo motivado que estaba para este combate. Por otra parte, Ippo sigue con un poco de dolor, sin embargo tenían como último recurso la anestesia. La doctora la aplica directamente en su puño, no sin antes explicarle todas las consecuencias que esto podría traerle. Es en este punto donde por fin los dos boxeadores saltan al ring con el público volcado en favor de Sendo. Pero sobre todo se llevará a cabo ese duelo de poder que ambos tanto ansiaban, donde uno tiene la incertidumbre de si estará listo para pelear y el otro está eufórico porque esto esté sucediendo. El combate inicia, Ippo quiere empezar con la mayor intensidad posible, pero la presencia de Sendo es tan fuerte en el ambiente que es intimidado, y es así como él comienza a dominar el combate. Después de todo, Sendo estaba obsesionado con tener una pelea con alguien igual a él. Golpe tras golpe empieza a superar la defensa de Ippo, quien se siente acorralado ante tal intensidad. Obviamente esperaba que su oponente sería fuerte, pero Sendo era algo diferente a todos los que se había enfrentado, no solo por su estilo o su fuerza. Después de todo, era el rey novato de Occidente. El público parecía ser puro combustible para Sendo. Entre más lo vitoreaban y más coreaban su nombre, el Rocky de Naniwa subía la intensidad en el combate. Bajo este problema, Ippo sabe que está siendo dominado y entiende que no podrá ganar sin usar su puño derecho de forma normal. Sin embargo, Sendo, una vez tomó la ventaja, no lo dejaría reponerse, tanto así que con un golpe Ippo parece que caerá, pero es justo en esa pequeña ventana de tiempo que consigue impactar un derechazo. Este suceso es muy importante para la pelea desde la perspectiva de Ippo. Sabe que puede usar su puño derecho de forma normal y por fin logra sacudirse el dominio de Sendo. Incluso por primera vez el público se queda en total silencio e Ippo aprovecha para ir con todo hacia adelante, dejando una serie de golpes hasta que suena la campana, dando por terminado el primer round. Ya en sus respectivas esquinas, Ippo y Kamogawa valoran el estado de su puño derecho, entendiendo que está en óptimas condiciones para pelear, llevarían el combate con normalidad y sobre todo sin limitarse. Por otro lado, Sendo está satisfecho con la pelea que está teniendo. A pesar de que su entrenador le trata de advertir que recibir tantos golpes es un riesgo, él ya era consciente de esto. De hecho, lo aceptaba completamente, tanto así que con ese derechazo que Ippo le conectó, se puso en el lugar de todos los boxeadores a los que noqueó y se preguntaba si eso es lo que ellos sentían. No obstante, Sendo no retrocede, todo lo contrario, piensa en cómo responder en la pelea. Es así como inicia el segundo round. Sendo usa el smash en dos ocasiones, un golpe tan fuerte que eso fue suficiente para romper la guardia de Ippo, y esto le devuelve los ánimos al público. Nuevamente era dominador del combate, pero aún con esas está sorprendido de que Ippo haya seguido de pie después de ese golpe tan devastador. Pese a esto, la situación era muy compleja para Makanauchi, y para evitar que Sendo siga usando su smash, decide acortar distancias e iniciar un intercambio de golpes. Que una cosa, es increíble cómo consiguen plasmar la potencia de los golpes en esta escena. Con esa decisión, Ippo había conseguido nivelar el combate, pero Sendo se adelanta una vez más. Vuelve a utilizar su smash, pero esta vez no conectó, fue solo una finta y retoma el control de la pelea. Conecta el smash y parece que Ippo por fin caerá, pues aunque apenas pudo esquivarlo, un pequeño roce fue suficiente para dejarlo en muy mal estado, y justo cuando Sendo iba a rematarlo, termina el segundo asalto. En su esquina, Sendo cuenta que a pesar de que Ippo estaba acorralado, aún tenía algo planeado, por ello sabe que no se rendirá. Por otro lado, Ippo está visiblemente más afectado después de este round, tanto así que Kamogawa se sorprende de lo cansado que está, pues el chico siempre tuvo una gran resistencia, y apenas después del segundo asalto está extremadamente cansado. Incluso dice que si se sienta en el banco no podría volver a levantarse, pero definitivamente no se iba a rendir. Y justo como Sendo dijo, era cierto, Ippo tenía algo preparado. Es así como inicia el tercer asalto. Ippo cambia por completo su guardia característica. Esto es tomado como una ofensa para Sendo, pues cree que lo está imitando. Con todo el trabajo que un estilo de boxeo conlleva, es como si se estuviera burlando de él, pero en lo absoluto. Él no sabe que Ippo hizo esto antes contra otro rival. Sendo comienza a perder el control de la situación, dejando una brecha en su guardia que le permite a Ippo lanzar un golpe, y justo como Ippo en el asalto anterior, consigue esquivarlo en el último momento. Aún con eso termina llevándose un roce que fue suficiente para perder el dominio de la pelea, y gracias a eso Ippo consigue impactar de lleno un segundo golpe con el que consigue derribar por primera vez a Sendo. El público, incrédulo con lo que está viendo, impulsa a su Rocky a levantarse, desde los más pequeños hasta los más adultos al unísono, envían ánimos hacia Sendo para que siga en el combate, para que justo después de levantarse se unan en una ovación para su peleador.
Sin embargo, Sendo está claramente afectado por el golpe. De primeras, piensa que está llegando demasiado lejos por la promesa que le hizo a su pueblo, pero al ver la cara desafiante de Hippo se convence de que esta pelea puede ser algo irrepetible, pues no sabe si en algún momento podrá tener un rival como el que tiene enfrente. Solo eso era suficiente para seguir peleando. Y con este salvaje intercambio de golpes entramos en el clímax del combate. Golpe tras golpe recibido, ambos boxeadores están tambaleándose, pero finalmente están llegando a ese punto de la pelea en el que tanto ansiaban. El combate es tan brutal que el público los alienta a seguir adelante, pero esto no influye en los boxeadores. Es un momento en el que solo existen ellos dos y su deseo de victoria golpeando más fuerte que su rival. Después de un rato, ese ímpetu empieza a motivar a Sendo, que poco a poco va sometiendo a Hippo, y ese sentimiento de urgencia hace que Makanaochi tome una mala decisión que termina en una combinación devastadora de golpes de Sendo, quien planea terminar la pelea por fin con un smash. Hippo consigue esquivarlo, y en ese pequeño espacio de tiempo conecta un golpe que parecía que terminaría con Sendo, pero no. El Rocky de Naniwa reacciona y sigue adelante. Sigue golpeando alentado por su público, por todos aquellos que estuvieron con él de cerca y a la distancia mientras entrenaba. Conecta una y otra vez sobre Makanaochi. Esto parece ser el fin para Hippo, pues mientras más golpea Sendo, el público eleva su apoyo, pero cuando todo parecía perdido, termina el tercer asalto. No obstante, el ruido en el ambiente es tan alto que la campana no se escucha. Esto es aprovechado por Sendo, quien conecta unos últimos golpes sobre Hippo, hasta que el árbitro los separa. En este punto, el siguiente round parece que sería una masacre para Makanaochi. Incluso él acepta la fortaleza de su rival, porque ese golpe parecía devastador, pero no lo tiró, ni siquiera lo desestabilizó. Aún con todo eso, él seguirá adelante. Por otro lado, en la esquina de Sendo, su entrenador está bastante confiado, pues ve a su rival muy cansado. Alienta a Sendo para continuar con la pelea, ya que todo el público estaba esperando su victoria. Sendo comienza a recordar la promesa que le hizo a esos niños, pues al final del día, las personas que lo rodeaban eran su verdadero combustible. Les pide paciencia, él quiere seguir adelante, pero cuando lo llaman para el siguiente round, Sendo no se levanta. A pesar de que toda la multitud vitorea su nombre pidiendo al Rocky de Naniwa, él no se levantó. Sendo estaba inconsciente. Es posible que lo haya estado desde ese golpe en la sien que recibió. Sin embargo, aún con la derrota, no decepcionó a su público. Les dio todo lo que tenía y más. Sendo siguió peleando después de ese golpe por todos aquellos que lo apoyaron y le dieron el apodo de Rocky de Naniwa. Todos y cada uno de sus seguidores eran su motor para seguir en esos últimos segundos. Es tan así que aún inconsciente, Sendo sigue teniendo esa mirada desafiante que tuvo al inicio del combate, porque no quería decepcionarlos, y definitivamente no lo hizo. Más allá de la victoria de Hippo y obviamente de su derrota, Sendo podía estar satisfecho, pues aquellos por los que pelea estaban orgullosos de él y de su desempeño, porque sabían que todo eso en mayor o menor medida lo hizo por ellos. Por otro lado, Hippo ganó, aunque él no lo cree, aunque él no se vea capaz de ganarle a Sendo, aunque siga viendo esa mirada intimidante de su rival, lo hizo, justo por lo que dijo Kamogawa. Hippo peleó como un campeón. El público lo reconoce como tal. Más allá de su favoritismo hacia Sendo, fueron capaces de reconocer la gran pelea que había dado esa noche, convirtiéndose en el rey novato de todo Japón. Sendo despierta, sabe que perdió. Aunque su entrenador le dice que su pelea fue increíble, él quiere saber cómo fue su derrota. No obstante, los niños a los que les había prometido comprar sus consolas de videojuegos llegan a la habitación. Todos se ven muy tristes. Sendo, tratando de compensar su derrota, les da dinero para que puedan comprar al menos una de esas consolas. Más allá de que los niños lo aceptan, es claro que no estaban ahí por eso. Querían ver cómo estaba su ídolo, pues más allá de todas las promesas y de las victorias, Sendo, o como los niños y todo el público lo llaman, Rocky, es el orgullo de la ciudad. Quizás, después de todo, por mucho que su apodo fue pensado por Rocky Marciano, la gente lo reconoce como Rocky por algo más parecido al personaje de aquella película que no le parecía para tanto. Pues, al final del día, no es él quien escoge el apodo, lo hacen quienes lo siguen. Y esto tiene sentido, ya que Takeshi Sendo, o el Rocky de Naniwa, pelea por todos aquellos que lo apoyan y en verdad se siente aliviado de que a pesar de su derrota, no los decepcionó. De hecho, los enorgulleció a todos. Ya para terminar, Hippo tiene una entrevista después de la pelea. A pesar de no responder ninguna de las preguntas por el cúmulo de emociones que tenía, él quiere saber qué pasó con Sendo. Al enterarse que despertó y que dijo que hoy le había tocado perder, es donde por fin Hippo se reconoce a sí mismo como ganador. Hippo Makanaochi había vencido a Takeshi Sendo y se proclamó como el rey novato de todo Japón en la categoría peso pluma. He visto esta pelea 3
veces, y en las 3 como mínimo se me salió una lágrima. Me pareció una pelea súper emotiva desde ambas perspectivas, pero sin lugar a dudas, el papel de Sendo como rival me fascinó. El tipo es sumamente carismático, y el hecho de que sea el mismo tipo de peleador que Hippo hace que su pelea fuera muy espectacular, pero sin lugar a dudas, toda esta relación con su ciudad y lo que el apodo de Rocky de Naniwa representa es mi parte favorita de estos capítulos. La secuencia entre que se lo llevan en camilla con los aplausos del público y su plática con los niños una vez recupera la conciencia siempre me hace un nudo en la garganta. Me encanta esta pelea y espero que les haya gustado este video. Si les gustan los videos de Hippo, ya saben, pueden apoyarlos, un like, una suscripción, se agradece. Yo sé que dije que no iba a pasar tanto tiempo entre un video y otro, pero desafortunadamente no solo me dedico a esto. Para los pibes Blue Lock, tengo el guión de Bastard München vs Ubers terminado y grabado, pero el video dura más o menos 40 minutos, y como ya les dije, el canal no es lo único a lo que me dedico. Entonces voy a tomar esta determinación. Prefiero comenzar a sacar videos más cortos y que en algún momento ese video saldrá, se los prometo. Todo esto obviamente para que el canal no se quede inactivo tanto tiempo. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.